Buenos días, jóvenes y señoritas del Bachillerato General Oficial Frida Kahlo de la localidad de Sosa, perteneciente al municipio de Chignautla. Soy el profesor Gonzalo Casiano Hernández, docente de esta institución y el encargado de impartir la asignatura de Historia del siglo XX-1 del tercer semestre del campo disciplinar de las ciencias sociales. En esta ocasión trabajaremos la unidad de aprendizaje 2, causas y desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Pues bien, la Primera Guerra Mundial, también denominada la Gran Guerra, recibió el calificativo mundial porque se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época, conflicto que se desarrolló por tierra, aire y mar durante el siglo XX. La Primera Guerra Mundial fue un acontecimiento sumamente importante para la historia de la humanidad, no solo porque fue la primera ocasión en que un conflicto bélico tomó dimensiones globales, sino también por las consecuencias sociales, políticas y económicas que derivaron de ella y que cambiaron profundamente el equilibrio entre las naciones, no solo en el viejo continente, sino en todo el planeta, y por haber sido la primera vez en que la tecnología de la era industrial fue utilizada para causar muerte y destrucción. Cabe mencionar que esta Primera Guerra Mundial dejó más de 8 millones de víctimas militares y civiles. Imagínense, fue una guerra terrible donde hubo muchos muertos y desaparecidos, así como heridos, víctimas inocentes. Yo creo que aquí entra una reflexión de que ellos qué culpa tenían, ya que siempre en un conflicto armado los que más sufren es la sociedad civil. En esta ocasión ya observamos el número de víctimas que hubo, una de las guerras más sangrientas en la historia de la humanidad. Todo esto provocado por el hombre. Pero bueno, esta guerra involucró a todas las grandes potencias del mundo que se alinearon en dos bandos que se enfrentaron. Por un lado, los aliados de la Triple Entente y las potencias centrales de la Triple Alianza. Pues bien, esas dos potencias, la primera de ellas, la Triple Alianza, estaba integrada por los países de Alemania, el Imperio Austrohúngaro, así como Italia. Y la Triple Entente, encabezada por Francia, Gran Bretaña y Rusia. Posteriormente a este bando se une Estados Unidos de América, que también participó en este conflicto. Fíjense, un vecino nuestro en el continente americano, Norteamérica. Pues bien, así se fue suscitando la guerra poco a poco hasta cobrar mayor importancia y mayor interés entre los países que día con día se iban armando pues más y más. Tristemente se utilizó tecnología durante este conflicto que duró más de 4 años, pues se utilizaron por primera vez diversas tecnologías que hicieron de esta guerra la más letal en la historia de la humanidad hasta ese momento. La revolución industrial había llegado a tal punto de desarrollo que fue posible la fabricación en serie de armamento pesado. Entre los inventos al servicio de las actividades bélicas podemos mencionar varios como los que vemos en la imagen: teléfonos de campaña, vehículos acorazados, tanques de guerra, aviones, hidroaviones, cañones antiaéreos, artillería, alambre de púas, ametralladora, lanzallamas, máscaras antigás, granadas de mano, submarinos, dirigibles y mensajes cifrados, además de gases venenosos como cloro, gas mostaza, entre otros. Asimismo, se pusieron en práctica nuevas estrategias bélicas como la guerra de trincheras, que no era otra cosa más que una especie de zanjas, por decirlo así, donde los soldados ahí se alineaban y esperaban al rival para contraatacarlo. Tristemente, pues los alambres de púas también se ocuparon. Bien, durante este conflicto pues encontramos dos detonantes que fueron las causas principales para que se diera. Por un lado, el desacuerdo por el repartimiento colonial de pequeñas porciones de África y Asia, ya que al iniciar el siglo XX, pues Europa
era un mosaico étnico, cultural y territorial muy diferente al que conocemos actualmente. Existían en ese entonces imperios que pues ahora ya están extintos, alianzas entre países vecinos, tratados, deseos expansionistas y pues una gran diversidad étnica y religiosa. Algunas naciones europeas estaban en desacuerdo por la forma en la que había ocurrido el repartimiento colonial de África y Asia, como podemos ver en el mapa. Entonces, la disputa de estos territorios fue un detonante, proceso que recién había concluido hacia finales del siglo XIX. En muchos casos privaba una enorme desconfianza hacia los países vecinos. Esta rivalidad entre naciones y también el deseo de mantener posiciones hegemónicas, pues derivó en una carrera armamentista que condujo a un enfrentamiento militar ya por todos conocido, pues fue la Primera Guerra Mundial en 1914. Bien, otro detonante, pues sin lugar a dudas fue el asesinato de una persona, en este caso el archiduque Francisco Fernando de Austria. ¿Cómo sucedieron los hechos? Bien, en junio de 1914, la ciudad de Sarajevo, capital de Bosnia-Herzegovina, formaba parte del Imperio Austrohúngaro, por lo que recibió la visita del archiduque Francisco Fernando, heredero al trono, y de su esposa. Existía una enorme efervescencia política en la ciudad. Los grupos de nacionalistas radicales bosnios rechazaban la visita del archiduque, pues consideraban inadecuada la anexión de Bosnia al Imperio Austrohúngaro y propugnaban por la creación de un Estado yugoslavo integrado por Serbia, Bosnia y Herzegovina. Uno de estos nacionalistas radicales, es decir, que estaba en contra, era el joven Gavrilo Princip, de tan solo 20 años de edad. El día 28 de junio, el heredero al trono y su esposa llegaron a la estación del tren en Sarajevo. Debían realizar un recorrido por las principales calles de la ciudad a bordo de su auto, con el fin de arribar al edificio del ayuntamiento. Una multitud esperaba en ambas aceras de las calles el paso del vehículo con la esperanza de ver al heredero al trono. Gavrilo Princip y otros miembros de su grupo radical, conocido como Mano Negra, esperaban pacientemente entre la multitud en diferentes puntos del recorrido. Algunos iban armados y otros llevaban, ocultas entre sus ropas, algunas bombas de mano. Uno de ellos, al tener al alcance el automóvil del archiduque, le arrojó una bomba que rebotó en la parte posterior del auto y detonó bajo las llantas de otro vehículo que participaba en la caravana, hiriendo a algunas personas. Tras la detonación inició el caos. Las personas se acercaron rápidamente para ver qué había sucedido. Gavrilo Princip se acercó solo para cerciorarse de que el atentado había fallado, pues el heredero al trono salió ileso, y que la multitud detenía a su compañero. Contrariado ante el fallido intento de magnicidio y la detención de su cómplice, Princip comenzó a caminar sin rumbo entre una multitud cuyo único tema de conversación era el reciente atentado. En tanto, el archiduque había llegado ya al edificio del ayuntamiento. Una vez ahí, pidió ser llevado hacia el hospital de la ciudad con la intención de verificar el estado de salud de los heridos. Para poder llegar al hospital, la caravana tendría que pasar por las mismas calles por donde se había producido el atentado y en donde aún permanecía Gavrilo Princip. Al ver nuevamente la caravana acercarse, Princip vio a su alcance la oportunidad de atentar contra la vida del archiduque por segunda ocasión en el día. Para colmo, el chofer del vehículo en donde viajaba el heredero al trono había dado una vuelta equivocada, por la que tuvo que detener su marcha y dar reversa, obligando a la comitiva a hacer alto. En ese momento Gavrilo vio su oportunidad de actuar, sacó de su chaqueta una pistola y realizó 2 disparos que hirieron de muerte tanto al archiduque como a su esposa. Consumado el atentado, Princip apuntó el arma a su cabeza,
pero fue desarmado por la multitud antes de acabar con su propia vida. Mientras el archiduque y su esposa agonizaban a bordo de su vehículo, Princip fue conducido a la estación de policía. Sarajevo se convirtió en un caos. Horas más tarde, la población croata y bosnia comenzó a saquear las propiedades de la población serbia en represalia, y la anarquía se apoderó de la ciudad sin que las autoridades intervinieran. En los días posteriores al magnicidio, las autoridades austrohúngaras comenzaron un proceso de limpia, arrestando a cientos de serbios y llevando a muchos de ellos a la horca. Gavrilo Princip, por su parte, fue declarado culpable del magnicidio en un tribunal el 23 de octubre de 1914, pero como oficialmente aún no era mayor de edad, no fue sentenciado a la pena de muerte. Se le recluyó en una celda en donde fue torturado. Débil y enfermo, murió el 28 de abril de 1918. El magnicidio que cometió fue el hecho que detonó la Primera Guerra Mundial. Pues bien, ahí estuvo la narración de este acontecimiento. Esta guerra también trajo consecuencias, como todo conflicto armado. Como vemos en la tabla que se nos presenta, hubo consecuencias pues económicas. Como todos sabemos, en el conflicto siempre hay inflación, enfrentamientos. Estados Unidos se convierte en la primera potencia mundial. Su potencial industrial se dispara mientras que el de sus competidores pues se estancó. Hubo destrucción de infraestructura, etcétera. En los países que fueron escenario bélico es necesario una reconstrucción, pues todo quedó hecho pues cenizas. También hubo consecuencias demográficas, ya que la población pues en ese entonces disminuye, con un gran número de bajas tanto militares como civiles. De igual forma hubo consecuencias sociales, como tensiones sociales, empobrecimiento, el avance de los extremismos y la variación del rol de la mujer. De igual manera hubo consecuencias, o hay consecuencias políticas, ya que hay desaparición de grandes dinastías e importantes cambios en el mapa europeo. Pues bien, las consecuencias siempre terminan en la firma de tratados de paz, como fue en este caso al concluir la Primera Guerra Mundial. Vamos a checar cómo la guerra llega a su fin. Dice la historia que el 11 de noviembre de 1918, curiosamente reunidos en un vagón de un tren en el bosque de Compiègne, Francia, representantes de Alemania y de la Triple Entente firmaron los acuerdos que ponían fin a los combates de esta Primera Guerra Mundial, considerada una guerra sangrienta por el número de víctimas y de muertos que hubo, ya como lo hemos escuchado anteriormente en este material que se ha propuesto para Historia del siglo XX, guión 1 del tercer semestre de Bachillerato General. Bien, ahora entra la participación de ustedes, jóvenes y señoritas. La actividad de aprendizaje es la siguiente: tendrán que elaborar una historieta sobre el asesinato del archiduque Francisco Fernando, que fue uno de los detonantes para que se diera esta Primera Guerra Mundial. Tendrán que emplear la creatividad, hojas blancas, diversos materiales, plumones, lapiceros para llevar a cabo su historieta. Espero que haya quedado claro. Pues nos vemos. Gracias por su atención y hasta pronto.